Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? Que la paz y el amor de Dios sea en cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Hoy el Señor nos ha permitido, hermanos amados, estar en comunión con Él, orando, bendiciendo su nombre, hermanos amados, clamando al Señor, y damos honra y gloria al Señor porque el Señor se ha manifestado y ha sanado de COVID a varias personas, a muchas personas que conocemos. El Señor ha libertado y nos ha protegido, y yo creo que a usted también lo ha bendecido. En esta noche, hermanos amados, vamos a continuar con este mensaje que hemos titulado Convicción. Este mensaje lo iniciamos en la iglesia Monte de los Olivos el día miércoles, y les comentaba que hoy íbamos a continuar con la parte 2 del mensaje Convicción. Para eso, hermanos amados, vimos Hebreos 11:1, donde nos dice la Biblia acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de las cosas que no se ven, de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es, hermanos amados, el capítulo 11, verso 1 de Hebreos. Y entonces tomamos como base esta palabra, fe y convicción. La convicción que tenemos en Cristo Jesús nos hará alejarnos de lo malo, del pecado. La convicción que tengamos en Cristo Jesús nos hará obedecer la palabra de Dios. La convicción que tengamos en Cristo Jesús nos hará ser hijos e hijas de Dios, obedientes a su palabra, llenos del Espíritu Santo, y caminaremos por fe en esta tierra, por fe, en las cosas que no se ven. Hemos de poner nuestra mirada porque tenemos convicción de que Dios es real, convicción de que Dios nos ha hecho hijos y herederos de Jesucristo. Con Cristo Jesús estamos sentados, hermanos míos, y en el nombre de Jesús hemos de recibir mucha bendición. Así que en esta palabra que hemos estado meditando, hermanos, el día miércoles, vamos a orar y vamos a introducirnos al mensaje de hoy. Oremos al Señor y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, porque tu amor ha sido grande. Realmente, Señor, hemos, Señor amado, pasado contigo un momento especial. Por eso te amamos y te adoramos, Señor. Creemos que tú has oído nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, nuestro amor hacia ti también ha sido confesado. Bendice, Padre, a las familias que estén escuchando este mensaje. Bendice, Señor, los hogares que nos permiten entrar, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, por las familias, por los niños, por los jóvenes que tú has salvado, y a los que no han venido a tu presencia aún, te pedimos que los atraigas. En tus manos preciosas me deposito, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Que la gloria de Dios sea, Señor, nuestra protección, y la gloria del Señor bendiga, Señor, la vida de cada siervo. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Dios. Bien, les decía, hermanos, que estamos viendo acerca de lo que es convicción. La convicción nos ayuda a no pecar. La convicción nos ayuda, hermanos amados, a que nosotros podamos vencer el pecado a través y con la ayuda del Espíritu Santo. Lo vimos en San Juan capítulo 16, versos 7 al 11. La convicción, hermanos míos, también la obtenemos por medio de la palabra de Dios. La convicción la obtenemos por medio de la palabra de Dios. La convicción nos revela a Dios y el propósito de la convicción, en el nombre de Jesús. Pues bien, hoy vamos a meditar, hermanos, en Génesis capítulo 3. Allí lo leemos en su pantalla, este hermoso verso, ¿sí? Convicción. Vamos a leer el Génesis 3. Dice así la Santa Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí la cita bíblica. Por un momento vamos a meditar esta palabra que estamos viendo, que tiene mucha importancia. En la Biblia nos habla mucho acerca de que los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor, debemos de vivir en convicción. Cuando no hay convicción en la vida de alguien, entonces esa persona fácilmente se va a apartar de Dios, fácilmente se va a debilitar. Cuando no hay convicción en estas personas, el creyente o alguna persona fácilmente va a caer, va a pecar, va a desobedecer a Dios. Por eso es muy importante tener convicción. Por eso el texto de Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de las cosas, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si vamos a hablar de esta palabra, bueno, como un poquito vamos a ver qué es la convicción. La convicción es la idea, según la Real Academia Española, nos dice que es la idea o ética o política a la cual una persona está fuertemente adherido. Este concepto de convicción, hermanos amados, es una seguridad que tiene una persona acerca de la verdad o certeza de lo que siente esa persona. Eso es convicción según los diccionarios que existen, como la Real Academia Española. Pero la Biblia nos habla que la convicción va más allá de una idea religiosa, de una idea de ética y moral. La convicción va más allá de lo que el hombre puede pensar. Tener convicción es tener plena certidumbre de que Dios es real, de que Él existe, de que su palabra no se equivoca, de que todo lo que está escrito se ha de cumplir y de que nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador porque le hemos creído, porque creemos en Él, sabemos que Él es real y verdadero y Dios no miente a su palabra. Por eso, en la parte 2 de este mensaje, convicción, vamos a ver que la convicción hace que una persona no peque. Vamos entonces a meditar por qué una persona, hermanos amados, se le facilita o se debilita o se cansa de continuar el evangelio. Quizá muchas personas digan, no tiene fe, pero la fe es convicción. La fe es tener una certeza de que Dios es real y su palabra es verdadera. Y si no hay fe, no hay convicción. Otras personas pueden decir, es que falló porque no amaba a Dios. Pero el amor también debe de ser una convicción hacia Dios. Amamos a Dios, amamos su palabra y por eso nos apartamos de lo malo. Y el texto que acabamos de leer en Génesis 3:1 nos habla acerca de la caída del hombre en aquel huerto del Edén, a causa de una tentación que vino a esta mujer llamada Eva. Dice que el diablo, que en la antigüedad fue llamado así, la serpiente, ¿sí? La serpiente que engañó a Eva. Dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta serpiente habló a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis. Cuando nosotros no oímos atentamente la voz de Dios, ¿qué significa? Significa que no oímos con el deseo de obedecer la palabra de Dios. Entonces vamos a ser fácil presa del pecado. Por eso el primer paso para no pecar
es tener esa convicción en la palabra que hemos oído, en tener fe, y la fe nos lleva a tener una convicción de que Dios ha hablado y que nosotros tenemos que obedecer a los mandatos, a los decretos, a las ordenanzas y estatutos que Dios ha establecido en su palabra. Y eso es tener fe en la palabra de Dios. Y el primer paso para no pecar es tener esa convicción de que la palabra de Dios es real, es verdadera y nos las ha hablado para detenernos a pecar. Si nosotros vemos el relato de la creación en el capítulo 2 de Génesis, en su versículo, dejen ver, 17, la Biblia habla que Dios le dijo a Adán, después de que Dios había creado el universo, ya el universo estaba creado, ya el huerto estaba hecho por Dios y Dios puso al hombre en ese huerto. Y cuando el hombre estaba allí trabajando para Dios, poniéndole nombre a los animales, la Biblia dice en Génesis 2:17, dice que Dios le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y en eso está, hermanos, la palabra, la prohibición. Creer a la palabra de Dios, que a lo que Dios ha hablado es verdad, es tener esa convicción de que Dios lo ha dicho y Dios estaba delimitando al hombre no comer de ese árbol únicamente, porque de todo árbol Dios le había permitido comer, pero el único árbol el cual Dios le dijo, no puedes, porque si comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Esto Dios se lo dijo a Adán. Eva no había sido creada en este momento. Eva no había sido todavía, no había escuchado ese mandato directamente de la boca de Dios. Y entonces, si estamos viendo nosotros el primer paso para no pecar, y nos dice este primer paso, oír atentamente la voz de Dios. Recordemos entonces, a Adán se le había dado el mandato. A Adán se le había dado la ordenanza y Adán tenía la convicción, la certeza que era Dios el que le había prohibido esto de no comer de ese fruto de ese árbol, porque iba a morir el día que comiera. Eva no había escuchado de parte de Dios este mandato. Entonces, el primer paso para no pecar, para no fallar, es ahora oír atentamente la voz de Dios. Y ahora la voz de Dios está escrita en su palabra y revelada a nuestros corazones. Y la palabra de Dios al mundo y directamente a sus hijos está diseñada para que se le obedezca, para que nosotros nos sumerjamos en una obediencia a esa palabra, porque hemos de tener una convicción en Dios plena, porque nuestra fe en Dios nos lleva a tener esa convicción real y verdadera. Entonces, si Eva no había escuchado directamente de Dios este mensaje, lo había escuchado de parte de su esposo Adán. Adán era el agente de transmitirle a Eva la prohibición que Dios le había a él dado. Y entonces Eva la tomó, la escuchó de parte de su esposo, la atendió, pero la serpiente, dice el texto, era astuta más que cualquier otro animal que Jehová Dios había creado. Entonces vemos aquí que se cree que antiguamente las serpientes no se arrastraban por el suelo todavía, tampoco eran unos animales feroces.
la serpiente realmente era un animal creado por Dios, pero que avanzaba erguida. Entonces vemos aquí cómo Eva no se admiró de que una serpiente le hablara. Muchos comentaristas dicen que posiblemente en ese tiempo hablaban los animales, dicen ellos, creen así, eso no lo sabemos con certeza, pero dice la Biblia que Eva no se admiró de que la serpiente le hablara, como cuando aquella asna, cuando el profeta Balaam, dice la Biblia que le habló y le dijo, una asna le habló y le dijo, ¿acaso no ves el ángel que está ahí, que no me da paso, que estrechó el camino y no me deja pasar y tiene la vaina, su espada desenvainada? Entonces Balaam también habló con aquella burra y no se ve que se admiró también de que esta asna hablara. Eso creen algunos comentaristas. Nosotros no podemos afirmar porque la Biblia en sí no lo declara tal como ellos lo piensan. Pues bien, pero sí la Biblia dice que esta serpiente, que era astuta, le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Era una mentira falsificada, totalmente. Era una mentira, porque Dios sí había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, porque todo lo que Dios había creado allí era bueno en gran manera. Entonces esta serpiente, con su astucia, vio a la mujer y esta mujer, hermanos queridos, pudo ver, ¿sí? Pudo analizar, pudo comprender, no se supo defender realmente de lo que esta serpiente le decía, que era Satanás, que ya había caído también por su rebelión. Dios ya lo había desechado. Y entonces le dice, fíjese hermanos, el segundo paso para no pecar, porque tenemos convicción, es no tener empatía con el pecado. Es decir, no tener una afinidad. No nos debemos identificar con el pecado. No debemos nosotros, hermanos míos, tener empatía con lo que el diablo nos muestre, con la luz resplandeciente que el mundo nos haga y nos atraiga. Porque cuando alguien empieza a tener una simpatía, una afinidad en el mundo, es un paso a pecar, es un paso a debilitarse. Y como nosotros estamos viendo aquí que debemos tener convicción en Dios, la fe en Dios arraigada para no hacernos pecar, si nosotros empezamos a no oír la voz de Dios, que es el primer paso, si nosotros continuamos a tener afinidad con el pecado, empezamos a tener simpatía por el mundo, por el pecado, puede venir, hermanos amados, lo que, ¿verdad?, le pasó a esta pareja que Dios había creado, a este primer hombre y a esta mujer. Fíjese que en esta palabra que Satanás le dice a Eva, con que Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez Eva, en su ingenuidad, tal vez esta mujer, en su, hermanos míos, falta de conocimiento de Dios, en su falta de acercamiento a Dios, porque, hermanos amados, vemos que Dios hablaba con Adán y Adán le transmitía, hermanos amados, a Eva. Dios hablaba también con Eva, porque la Biblia dice que, hermanos, en el huerto del Edén Dios se paseaba. Y entonces Eva,
conocía a Dios. Y entonces cuando Eva oyó que Satanás a través de la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ella reconoció la palabra que Dios realmente había transmitido, ¿sí?, a su esposo Adán. Y ella dijo, sí, realmente Dios es el que nos ha dicho, ¿verdad?, su palabra. Sí, realmente Dios es el que nos ha prohibido este fruto. La mentira manipulada de la serpiente distorsionó lo que realmente Dios decía, porque este Satanás habló y dijo, con que Dios, o sea, puso una duda, ¿sí? Insinuó una duda en el corazón de Eva en cuanto a lo que ella pensara acerca de la voluntad perfecta de Dios. Con que Dios te ha dicho esto, ¿verdad? Que no comas de ningún árbol, de todo árbol. Entonces ella inicia una plática, por eso es este segundo paso, ¿verdad? No debemos de tener empatía con el pecado, no nos debe de llamar la atención el mundo, no nos debe de llamar la atención, no debemos de empatizar y de identificarnos con el pecado, porque si nosotros queremos conocer cosas y tenemos comezón de oír y nuestra vista tiene deseos de ver, entonces Satanás va a tomar eso como para hacerte atraer hacia el pecado. Te va a estar atrayendo hacia el pecado de tal manera que te va a quitar la poca convicción que usted tenga con Dios. La mujer respondió y dijo en el versículo siguiente de Génesis que estamos leyendo, del fruto de los árboles del huerto comemos. ¿Sí? Nosotros podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero, dijo ella, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios realmente, no comeréis de él, y añade, ni le tocaréis para que no muráis. Ella ya añade esta parte que Adán no había recibido, tocarlo, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjense, Eva dijo, nosotros comemos de todos los árboles, de todo el fruto de los árboles que hay aquí, con la excepción del fruto de este árbol. Ese sí, no podemos porque hay una prohibición. Hay una prohibición de pena. Pero fíjense, motivado para creer, para que ella fuera impresionada, para que ella, hermanos amados, fuera una mujer que se le olvidara realmente lo que Dios en realidad había dicho. Moriréis el día que lo hagas. Moriréis. Y ella dijo en el texto, para que no muráis. Para que no muráis. Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, no vas a morir, le dice el enemigo. En vez de decirle, morirás. Morirás. Y entonces aquí el versículo siguiente, vamos a leerlo en el versículo que nos habla, estamos en capítulo 3 de Génesis. Entonces le dice, no moriréis, no moriréis. Cuando Eva le responde a la serpiente, Dios dijo que no podemos comer de este árbol que está en medio del huerto. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
para que no muráis. Cuando ella habla esta palabra, para que no muráis, empieza a tener esa afinidad por el árbol. Para es el resultado de tal vez muramos. Para es un adjetivo para decir quizá realmente vamos a morir. Entró esa parte de duda y esa parte de atracción hacia el árbol, hacia el fruto de ese árbol. Y fue allí cuando Satanás vio que ella estaba interesada, que ya no puso como un obstáculo, como una prohibición total. Moriremos. El día que comamos de este árbol, moriremos. Ella dijo, para que no mueras, para que no moriréis. Dijo ella, para que no muráis. Tal vez muramos. Si desobedecemos, puede ser que Dios nos mate, perdón. Hermanos, no debemos tener empatía por el pecado, porque si no, nos va a ir debilitando. Cuando nosotros tenemos afinidad y empezamos a familiarizarnos con las cosas del mundo, empezamos a ser atraídos y empezamos a decir, no creo que esto sea malo. Cuando nosotros empezamos a ser vislumbrados por el mundo, recuerden que la Biblia dice que Satanás se transfigura en ángel de luz, y cuando esa luz mentirosa nos empieza a atraer, porque el mundo se empieza a ver vislumbrante, porque el mundo se empieza a ver atrayente, entonces el cristiano empieza a decir, yo no creo que esto sea malo, yo no creo que esto me haga pecar. Yo no creo que tomar una copita de vino pueda ser peligroso. Yo no creo que bailar un poquito así, algo que sea muy delicado, sea pecado. Y empezamos, hermanos amados, a debilitarnos y a ser atraídos por el mundo y por lo que Dios ha prohibido. Eva realmente cuando habló para que no muráis, en vez de asegurarse, en vez de decir, si yo como de ese árbol, muero. Porque ese era el mandato. El día que comas morirás. El día que comas vas a morir. Dios no anda con juegos. Dios no anda diciendo tal vez mueras, o tal vez te doy un chance de vida, o tal vez a lo mejor te logres salvar si te arrepientes. Si pecas, si te arrepientes, y me pides perdón, tal vez yo te perdone. Dios establece que si se desobedece, se muere. Dios establece que si hay una falta de desobediencia, se muere esa persona, muere espiritualmente y muere físicamente, muere para Dios. Entonces aquí ella habló como si pensara que el árbol que había sido prohibido, ¿sí?, era porque el fruto era venenoso. Y entonces dijo, pues tal vez si yo como de ese árbol, pues me muero porque su fruto va a ser venenoso. Porque recuerden, ella estaba en una etapa de inocencia. En ella no se originó el pecado ni la tentación de desobedecer a Dios. En ella ni en Adán se originó el deseo de rebelarse en contra de Dios. En ella y en Adán tampoco se originó el deseo de ir al árbol y tomar del fruto y comer ambos. El deseo para pecar y rebelarse contra Dios se originó de afuera, por medio de la serpiente antigua llamada el diablo. Ese fue, ¿sí?, la tentación que estos dos seres que habían sido creados en el huerto del Edén, hermanos míos, por esa serpiente antigua
que los tentó a pecar y rebelarse y desobedecer a Dios y su palabra. Por eso ellos fueron rebeldes, pero en ellos no se originó la rebelión ni la desobediencia. En el diablo se originó esa rebelión contra Dios, porque quiso ser igual a Dios, porque quiso tomar el lugar de Dios. En él se originó la maldad, en él se originó el pecado, y por eso tentó a Eva y a Adán. Dice la palabra del Señor que cuando ella vio esto, hermanos amados, cuando puso su mirada en lo que Satanás le dijo, por eso es no empatizar con el pecado, no oír esas voces, sino el mandato de Dios. Y entonces veamos el tercer paso. El tercer paso para no pecar, para estar en la voluntad de Dios, es rechazar toda iniciativa de tentación. Rechazar inmediatamente toda iniciativa por la cual estamos siendo tentados, ya sea en el pensamiento, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestras acciones, ya sea motivados por alguien, ya sea porque escuchamos una palabra. Es rechazar inmediatamente toda tentativa a pecar contra Dios. Eso se llama convicción. Cuando nosotros rechazamos toda iniciativa a desobedecer la palabra de Dios, eso se llama convicción. El fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí fue cuando Satanás se dio cuenta y dijo, en realidad Dios no ha dicho que no lo toquen, solamente ha dicho que no coman. Pero ella le aumentó. Posiblemente ella lo hizo así, o quizá Adán transmitió así la orden, no lo sé, para que ella tuviera ese respeto a ni siquiera alcanzarlo con sus manos. Y entonces ahí, cuando nosotros tenemos una tentación, cuando el ser humano, porque el ser humano es tentado, somos tentados a pensar mal, somos tentados a hablar, somos tentados a engañar, somos tentados a mentir, somos tentados a, hermanos míos, a hacer muchas cosas que Dios ha prohibido. A veces, aún mientras duermes, eres tentado a pecar. Tienes sueños perversos, tienes sueños que Satanás te mete en tu mente. Tienes recuerdos malignos, tienes pensamientos de tu vida pasada y quizá digas, ¿qué estará haciendo aquella persona? ¿Qué estará haciendo aquella novia que tuve o aquel novio que tuve? Y ya eres una persona casada, adulta, con hijos, y eres tentado a recordar, entre paréntesis, las delicias del pecado. Y cuando tú eres tentado a esas cosas como cristiano, como hombre, como mujer, cuando somos tentados, lo primero, hermanos amados, que tenemos que hacer es recordar la palabra que Dios nos ha dado. Moriréis si tú continúas así. Si le das lugar al diablo, vas a morir. Si tienes atracción por el pecado, si te gusta pensar en las delicias que el mundo ofrece y no rechazas por iniciativa propia esos pensamientos, esa tentación, ese sueño, esas palabras, esas imágenes que Satanás trae en tu mente, no las rechazas, eres susceptible a fracasar. Te vuelves una persona débil para caer
en las garras del enemigo, en lazos del cazador. La Biblia dice que el hombre sensato, el hombre prudente, hermanos amados, se aparta de toda mujer que pasa a su lado para saludarlo, para coquetearle, se aparta totalmente el hombre prudente. Pero también dice, pero el insensato cae en sus redes. El falto de entendimiento cae en sus redes. Si somos tentados, si usted está siendo tentado por el enemigo, porque recuerde que la tentación viene por el diablo, porque lo quiere hacer que usted sea una persona desobediente a Dios, rebelde a Dios. Hermanos, recuerde que usted es hijo de Dios, hija de Dios. Usted es un hombre y mujer que tiene convicción en Dios. La fe es pues la certeza de las cosas, la convicción de lo que no se ve. La fe te lleva a no pecar. La fe en Dios te lleva a que usted espere en las promesas de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Usted ahorita no puede ver las recompensas que Dios ha prometido para los que somos fieles, para los que nos esforzamos y vencemos en el nombre de Jesús a no pecar. Pero la Biblia dice que un día le veremos a Jesús tal como Él es y nos recompensará, porque Jesucristo viene y su galardón con Él para recompensar a cada uno según fuere su obra. La obra de cada uno será manifestada y el Señor Jesucristo vendrá y nos recompensará a causa de que tuvimos una convicción, una fe, una certeza de que lo que Él ha dicho en su palabra es real, es verdadera. Así que si usted es una persona que está luchando, que está esforzándose por obedecer a Dios, por amor a Dios lo hacemos, porque amamos a Dios y a su palabra, hermanos míos, esperemos en sus promesas, tengamos convicción y digamos no al pecado. Alto al pecado, sí a Jesucristo. Y por eso hoy quise compartirte estas tres, hermanos míos, pasos para no pecar. Escucha atentamente lo que Dios te dice en su palabra. Por eso tienes que leerla, tienes que amarla, tienes que empaparte de la palabra de Dios para que conozcas cuáles son las prohibiciones de Dios, para que conozcas cuál es la plena y santa voluntad de Dios, para que conozcas que Dios quiere revestirte de su gloria y de su poder para no pecar contra Él, porque Él te ama. Así que por convicción a su palabra, por convicción, hermanos míos, al Señor, tenemos que amarlo, respetarlo y obedecerle. Bendito sea el nombre de Jesús. El siguiente paso que vimos, hermanos, es no tener empatía con el pecado. No tengas afinidad, no empieces a tener simpatía por el pecado. No empieces a relacionarte y a decir quizá esto no sea tan malo, porque es peligroso. Y por último, rechaza toda iniciativa a la tentación. Rechaza toda iniciativa a la tentación para que no mueras, para que no mueras, para que no seas condenado. Por eso, la serpiente, cuando vio a Eva dudando de que iba a morir, de que realmente ella iba a morir, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar un peso de encima. No morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que tú comas de esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ¡pum!, ya estaba la escena lista para que Eva y Adán comieran del fruto prohibido. No nos relajemos para
no pecar contra Dios. No podemos bajar la guardia. Porque si bajamos la guardia en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, en búsqueda de su palabra, podemos ser fácilmente atrapados por el pecado. No bajes la guardia. Si eres recién convertido, sigue adelante, sigue leyendo la Biblia, sigue asistiendo a tu iglesia, sigue preguntándole a tu pastor las dudas que usted tenga, las pruebas que usted tenga. Pida la oración, la tentación que usted tenga, dígale a su pastor: mira, pastor, a mí me pasa esto, ¿cómo le puedo hacer para vencer? Cuando usted habla, Dios le va a ayudar. Pero si usted no habla, el pecado lo va a absorber. En esta noche, queridos y amados hermanos en Cristo Jesús, esta es la palabra que Jesús nos revela, que necesitamos tener convicción en estos tiempos. Necesitamos tener convicción en estos tiempos. Dice la Biblia en Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Eso es convicción. Saber que Dios nos examina, saber que Dios nos conoce, saber que Dios está con nosotros allí en nuestro diario caminar. Eso se llama convicción. Saber que nada hay oculto delante de la presencia de Dios. Saber que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Si le clamamos a Él, Él vendrá en tu ayuda, Él vendrá en tu socorro, Él vendrá para sostenerte. Pero si no le clamas, y entonces te quedas solo. Por eso es importante llenarnos de Dios y de su palabra. No dejes de asistir a tu iglesia. Si ya tienen servicio, no dejes de asistir. No dejes, nunca de los nunca podemos estar igual. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad, dice la Biblia, que Dios habita en medio de su alabanza. Y entonces el templo, el lugar de adoración, se vuelve iglesia cuando usted llega, cuando nos reunimos, cuando estamos allí para adorar a Jesucristo. Porque allí Dios va a enviar bendición y vida eterna, fortaleza para tu vida. Él te va a empapar de su presencia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche déjenme orar por ustedes. Vamos a orar al Señor pidiendo misericordia, pidiendo fortaleza y pidiendo que nos ampare. Y que podamos, hermanos, oír atentamente su voz, que podamos atender sus palabras, que podamos, hermanos míos, rechazar toda iniciativa que el diablo nos insinúe a pecar y que podamos, hermano, odiar lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios odia? El pecado. ¿Qué es lo que Dios detesta? El pecado. Que podamos amar lo que Dios ama, pero odiar lo que Dios odia. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta noche te invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo al Padre. Oremos. Querido Dios, gracias por la vida. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca de los nunca han decaído tus misericordias y nuevas son cada mañana, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Rey del universo. En esta noche, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a los hogares y las familias que han escuchado tu palabra, Dios mío. En el preciosísimo nombre de Jesús, convierte nuestro corazón para adorarte, convierte nuestro corazón para exaltarte, Señor. Toda obra del enemigo, toda tentación que pudiera estar pasando a alguien, Dios mío, se ha quitado, se ha roto, se ha quebrantado, Señor. Ayúdanos a detestar el pecado, ayúdanos a detestar, Señor, el mundo y su concupiscencia, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús, y ayúdanos
ayúdanos a amarte a ti más que todas las cosas, Señor. Bendito Dios, fortalece a tu pueblo, fortalece al hombre, fortalece a la mujer, fortalece a la juventud, oh Padre mío. Cuida y guarda, Señor, los hogares de tus hijos. Padre, protege los hogares, protege a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, ponga una mano ahí en la enfermedad, y hoy clamamos por sanidad del cielo. Padre, sana esa espalda, sana ese dolor de artritis, Padre mío, esas piernas cansadas, se ha quitado el dolor, Señor. Garganta sea, Dios mío, limpia por las llagas de Jesucristo. Somos sanados, Señor. Nuestros pulmones están limpios, están santos, Padre mío. Oh Señor, respiramos la vida de Jesús, respiramos la vida de Jesús, Padre mío, y no muerte, Dios mío. Viviremos, Señor, y no moriremos. Viviremos para contar las maravillas de Dios. Padre, bendice a cada familia que está orando, que está escuchando tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendiciones, hermanos. Los dejo con el pastor Yair. Dios los bendiga, los guarde y hasta la próxima. Cuídense y protéjanse con la sangre de Jesús. Amén. Hasta luego.